Vamos a analizar ahora el circuito con una resistencia extra. Mencionamos que cuando teníamos el cable y los electrones estaban estáticos, al aplicar un voltaje, estos pasaban a moverse. Al añadir una resistencia, lo que sucedía era eh, que los electrones se frenaban, es decir, disminuían a través del conductor. Tenemos aquí nuevamente el circuito básico, por el cual tenemos una fuente de voltaje de corriente directa. Con aplicar 10 voltios a través de este cable, producimos que la corriente fluya en este sentido, de menos a más. La resistencia es muy baja, como bien dijimos, en este cable. Ahora, la corriente es muy alta en este circuito porque la resistencia es muy baja. Esto tiene mucho sentido. Recuerden la bomba de agua, que si nosotros encendemos el motor, esta empujará el agua, y si la tubería no se encuentra en ningún momento interrumpida o con algún tipo de obstáculo, el agua podrá circular a su máxima potencia según la presión aplicada por la bomba. En este caso también sucede lo mismo. Al aplicar un voltaje y tener una baja resistencia, la corriente es máxima a través de todo el circuito. Considere el siguiente electrón. Al aplicar el voltaje, este podrá circular, como bien se ve, sin ningún problema. Pero, como bien dijimos, el cable se verá sometido a una alta corriente. Esto producirá que se queme el cable a no soportar la potencia de la alta corriente. Esto lo solucionamos adicionando una resistencia. Si nosotros tenemos aquí nuevamente la fuente de 10 voltios, que es la misma que se muestra aquí, nota además de que dijimos que si desea no considere el terminal a tierra. Aquí ya no lo hemos considerado. Nos enfocamos solo en el circuito. Estamos aplicando aquí lo que es la fuente de corriente directa. Tenemos la resistencia que hemos añadido. Esta creará un flujo de corriente, como bien sabemos. Y el sentido de la corriente será el siguiente. La corriente disminuye al agregar una resistencia extra. Recuerde que en el caso de la tubería, de la analogía que tomamos, en lo que es la tubería, esta resistencia equivalía como agregar un pequeño caño o llave en cualquier punto de la tubería. Al momento de cerrar esta llave, disminuíamos el flujo o caudal del agua en toda la tubería. Aquí sucede lo mismo. Si añadimos una resistencia, esta presentará un obstáculo al paso de la corriente. Y la corriente va a disminuir no solamente a través de la resistencia, sino que va a disminuir en todos los puntos de la línea. En conclusión, al agregar una resistencia, esta disminuye la corriente en todo el circuito, siempre y cuando sea de la misma línea. Observe que el electrón que se encuentra aquí ahora circula a una menor velocidad. Esto es porque hemos añadido la resistencia. La resistencia ha frenado lo que es la corriente, por lo tanto esta va a disminuir en todos los puntos de la línea. Esto demuestra además de que es cierto que cuando uno tiene, por ejemplo, para aquellos que hayan conectado una resistencia en serie con un diodo LED, aquellos que no hayan visto este ejemplo van a verlo en las clases en la semana 5 cuando se hable de diodo LED. Van a observar que no importa si uno ingresa la resistencia antes o después del diodo, ya que al adicionar la resistencia, y esta está en serie con el diodo, va a disminuir la corriente en toda la línea.
Por lo tanto, el orden no interesa realmente. Esto es nuestro primer modelo de circuito que hemos construido. Ya verán que en la simulación se podrá explicar incluso mucho más de lo que se está haciendo ahora. Por el momento podremos concluir de todo este ejemplo que hemos visto aquí que cuando nosotros colocamos una fuente de voltaje, esta hará fluir la corriente. Si la resistencia a través de donde va a fluir la corriente a través de este material conductor es mínima, la corriente será muy alta, tan alta que generará calor, lo que llamamos potencia, como veremos en las próximas clases. Esta potencia incrementada al máximo hará que el material conductor o cable se queme al no aguantar dicha potencia. Esto también se conoce como cortocircuito, cuando unimos el terminal positivo con el negativo a través de un cable. Debido a que el cable tiene una baja resistencia, entonces la corriente se incrementa al máximo quemando el cable. O si tiene un fusible en una de las líneas, volará el fusible de protección. El fusible es un componente que tiene internamente un pequeño plomo, el cual a una cierta temperatura se funde, abriendo el circuito, evitando que se queme otras etapas. Bien, aquí tenemos, sin salirnos del tema, la fuente, que ha incrementado mucho la corriente por la baja resistencia que hay. Y en este caso, al adicionar la resistencia, la corriente ha disminuido en toda la línea. Vamos a ver ahora, antes de terminar la clase, lo que es la polaridad para una resistencia. En el primer caso tenemos una resistencia por el cual ingresa la corriente, como se puede observar, de izquierda a derecha. Para este caso, el primer terminal, como ley, usted debe colocarlo como positivo y el segundo como negativo. En el segundo caso, cuando la corriente ingresa de derecha a izquierda, el primer terminal por donde está ingresando también se pondrá positivo y donde sale negativo. Esto es aplicable para ambos casos. Observe que como ingresa por aquí la corriente, el primero lo ponemos como positivo y por donde sale como negativo. En este caso la corriente está ingresando por este terminal, por lo tanto le ponemos positivo y donde sale negativo. Esta es una regla básica para establecer la polaridad en una resistencia y conocer además el sentido de la corriente en un componente. Esto es muy cierto, porque cuando nosotros más adelante o ahora mismo, si gusta, usted ya ha tomado una placa de un smartphone, puede medir una de las resistencias y medir un determinado voltaje, por ejemplo 2.5 voltios o 2.8, 1.6. Y si el voltaje, tal y como ha puesto las pinzas, es positivo, usted sabrá que la corriente está fluyendo en este sentido. Si ha colocado aquí la pinza positiva y aquí la negativa, sabe que la corriente fluye de más a menos. Por lo tanto, simplemente conociendo el signo del valor medido con el instrumento, puede saber el sentido de la corriente. Ahora, ¿cómo puedo medir el voltaje y la corriente en un componente? El instrumento de medición que se usa es el voltímetro y el amperímetro. Para la medición de voltaje se usa el voltímetro y se coloca de la siguiente forma. En lo que respecta a nosotros, en el campo de la microelectrónica se usa mucho la escala de 20 voltios de corriente directa. Ya verá cómo se utiliza el instrumento real en sus próximas clases. Tenemos aquí la fuente de voltaje en donde se ha puesto la pinza positiva arriba y la pinza negativa abajo. Y aquí es como se marca en el display el voltaje medido. Para poder medir la corriente es necesario abrir el circuito. Tal y como se observa aquí, se ha cortado una de las líneas
y se ha colocado la pinza positiva por este punto y la negativa al otro. Sabemos que cuando tenemos una fuente de corriente directa, la corriente va a fluir del negativo a positivo, por lo tanto de abajo hacia arriba. Al ingresar por aquí, por lo que es el cable positivo del amperímetro, nos marcará un valor positivo. Si nosotros invirtiéramos lo que es las pinzas, esta negativa la ponemos aquí y este positivo aquí, nos marcará un valor negativo de corriente. Entonces, además de esto, también el amperímetro nos sirve para saber el sentido de la corriente, además de su valor o intensidad.